generó preocupación porque quieren cambiar el rumbo de nuestra mesa de diálogo. Entonces nosotros, dentro del buen uso de la palabra y dentro del buen vivir de nuestras comunidades, explicamos disculpas públicas a la ciudadanía, al alcalde del distrito, con la finalidad de dar a entender que nosotros venimos en son de diálogo. Usted lo que me está diciendo, señor Chávez, es los que ayer tiraron piedra a nombre de ustedes, ¿no eran indígenas? No, nosotros tenemos videos, grabamos que fueron muchos habitantes de calle, llegaron personas encapuchadas con pasamontañas tapados. Como yo lo expliqué en el Congreso, nosotros no nos da vergüenza ser indígenas, nosotros portamos nuestros chalecos, portamos nuestras insignias con la finalidad de aclarar ese tema. Sí, ¿y cómo hace la gente para saber que no son indígenas y que son infiltrados, señor Chávez? Porque no hay autorización de que nadie esté tapado para ejercer este movimiento de la movilidad. Nosotros lo hicimos ya el primer día, hicimos un recorrido y ustedes pudieron verificar que todos salimos en una protesta pacífica. Ustedes ayer la protesta. Sí, nosotros hicimos la protesta pacífica, pero en ningún momento llegamos a destruir. ¿Ustedes no tiraron piedra contra los buses? No, nosotros no iniciamos ese proceso. ¿No atacaron las estaciones de Transmilenio? No, nosotros no iniciamos ese proceso. Fue directamente personas que llegaron a vandalizar la protesta. Nuestras comunidades se replegaron una vez viendo esto hacia la Plaza Simón Bolívar y pues ya entraron en choque directamente con la entidad policial que estuvo presente en el territorio. Y si los infiltraron, ¿por qué no cogieron a los infiltrados? La verdad, nosotros no somos de choque, nosotros nos replegamos y dejamos pues que esta gente ya hagan lo predispuesto y lo pertinente las autoridades locales. ¿Pero ustedes no suelen actuar, no tienen mecanismos de justicia también? Nosotros también tenemos mecanismos de justicia, pero para nosotros es muy difícil entrar a tomar preso a comunidades cuando el ESMAD llegó a atacar en forma global a todos los que estaban. Sí. Señor Chávez, ¿qué va a pasar con ustedes? Porque se están yendo hoy de la Plaza de Bolívar, van finalmente para el Parque del Renacimiento, ¿cierto? Nosotros logramos instalar la mesa de diálogo y concertación de la Confederación de Territorios y Naciones Originarias de Colombia y uno de los primeros puntos fue el desplazamiento y las garantías de movilidad directamente hacia nuestros territorios, porque como ya sentamos mesa, pues también tenemos que ejercer los compromisos pactados. ¿Cómo se sienten ustedes, señor Chávez, con el presidente Gustavo Petro? Porque hacían referencia al bastón de mando, que ustedes le decían no puede tomar el bastón de mando, como dando a entender a que se sienten utilizados. ¿Cómo es el tema del bastón, señor Chávez? Para nosotros el bastón de mando es una insignia que representa el territorio y la unidad. Y esto es lo que nos genera a nosotros, prácticamente es un tema muy complicado, porque cuando uno hace una locución presidencial instando a movilizaciones indígenas directamente por el comandante en jefe, que es el presidente de la República, atendimos el llamado y lo menos que esperábamos es que sea él quien nos reciba. ¿Y por qué no los ha querido recibir? Pues esto ya depende ya directamente de ellos, no han emitido respuestas, no han emitido comunicados, estamos esperando esa información. Pero usted oyó al ministro Benedetti que no los van a recibir, porque dice que ustedes son una disidencia del CRIC, ¿es así? Eso sí necesitamos hoy que ejerzan un comunicado, porque esto es lo que va a poner en conflicto es a las comunidades directamente de territorio. Nosotros no somos disidencias ni del CRIC ni de AICO, porque no hemos pertenecido a estas organizaciones. Señor Chávez, quisiera entender, usted me corrige si yo estoy malinterpretando lo que le he escuchado a usted y a otros líderes indígenas a lo largo de esta semana desde que llegaron a Bogotá. Ustedes dicen que no quieren camionetas, que no quieren dinero, que no vienen pidiendo nada puntualmente al presidente y al gobierno en general distinto a que les den el mismo trato que le dan a AICO y al CRIC. Pero en las últimas horas hablaron tal vez de malos manejos o de mala distribución o incorrecta distribución de los recursos. ¿Ustedes no están conformes con la forma en la que se están entregando los dineros que el gobierno le da al CRIC, por ejemplo, en el territorio? Bueno, nosotros buscamos es una participación equitativa entre todas las comunidades, que no seamos sectarios, que no solo sean el apoyo estatal solo para unas organizaciones y para otras no. Lo que buscamos es la ejecución y el trámite y marcar la ruta para una política pública que integre a todas las comunidades y que no se ejerza división directamente desde el Estado para con las comunidades indígenas. Sí. Ustedes van ahora para el Parque del Renacimiento, señor Chávez, ¿y allá se quedan cuánto tiempo?
No, nosotros ahorita hemos dispuesto a ejercer una movilización directamente para ubicar el tema de las chivas que tenemos en las comunidades hacia la Universidad Nacional, mientras sacamos un comunicado global, luego de sentar la mesa, y también disponemos regresar a nuestros territorios. Nuevamente es que se ha concretado iniciar la mesa de diálogo con los delegados directamente de la Confederación de Territorios. ¿No van para el Parque del Renacimiento? No, regresamos ¿Se a devuelven territorios. para sus territorios? Nos devolvemos a territorios. ¿Levantan la movilización? Sí, levantamos porque ya hemos sentado la mesa, entonces creo que es un punto a favor. ¿Y eso ocurre hoy mismo? Hoy mismo, el operativo lo vamos a trabajar después de las 9 de la mañana. ¿Usted, su comunidad, los Quilacingas, son de Nariño o de Cauca? Estamos ubicados en los 3 departamentos, Nariño, Putumayo, Cauca Nariño y y Cauca. ¿Putumayo? Sí, señor. Sí. ¿Usted, como consejero mayor de las comunidades, es el jefe? ¿Usted toma la decisión? Sí, señor. Vale. Señor Chávez, un gusto saludarlo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Chao. Pai, Dios los bendiga. ¿Cómo me dijo? Pai, Dios los bendiga. Un saludo sí, es un saludo de agradecimiento por el uso de la palabra. Es que le entendí bye bye. No, Pai. Bueno, usted me dice pai, yo le digo bye bye. Dios los bendiga, muchas gracias. Señor Chávez. Quilla Singa nativa. 8 de la mañana, 10 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Los seres humanos somos únicos e irrepetibles, diversos, diferentes, y no siempre hacemos conexión con las personas que acabamos de conocer. Muchas veces nos caen mal, sí, no sabemos por qué, pero su presencia, su manera de hablar, su manera de pensar, no conecta con la nuestra. ¿Qué hacemos en esos momentos? Primero, aceptar y entender que es normal, que forma parte de la vida. Segundo, ser respetuosos siempre, porque que tú tengas esas emociones frente a esa persona no significa que esa persona sea así, no significa que esa persona tenga esas mismas características. Entonces necesitas apertura, necesitas análisis y necesitas entender que muchas veces esas relaciones no funcionan, punto. Es que nadie es moneda de oro, nadie. Entonces vivimos la vida desde el respeto y desde valorar la dignidad de los demás. Ánimo, cuida tus relaciones, tú sabes. Las juntas de acción comunal sostuvieron este jueves un encuentro con el presidente Gustavo Petro y el ministro del... Noticia en Estados Unidos con la economía. Acaba de salir la cifra de desempleo, un poquito mejor de la expectativa. Juan Camilo Merlano en Washington. Néstor, bueno, esta cifra de desempleo mide el mes de marzo naturalmente, todavía no se alcanzan a experimentar coletazos sobre las compañías estadounidenses en materia de puestos de trabajo. Es una cifra por encima de las expectativas, se esperaba una generación de unos 140,000 puestos de trabajo, se generaron 228,000 puestos de trabajo en el mes de marzo, esto es situando una tasa de desempleo de alrededor de unos 4.2%, sí es ligeramente un poco más alta de lo que se esperaba que sería del 4.1%, esto lo que quiere decir es que la población económicamente activa ha aumentado, esto quiere decir que hay mayor número de gente buscando trabajo. El número de personas desempleadas en Estados Unidos, según este reporte del Departamento de la Oficina de Estadísticas Laborales, es de 7.1 millones de personas durante el mes de marzo, son quienes se encuentran buscando trabajo. Esto se suma también a mensajes esta mañana del presidente Trump tratando de generar algo de calma a inversionistas y a los mercados. Bueno, está sacando pecho por las cifras de creación de puestos de trabajo y dice en su red social Truth: a los muchos inversionistas que llegan a Estados Unidos e invierten grandes cantidades de dinero, mis políticas nunca cambiarán. Este es un gran momento para hacerse rico, más rico que nunca. Lo que uno se imagina frente a esto que escribe el presidente Trump es que es un mensaje, bueno, aprovechen que los precios de los distintos indicadores en la bolsa de valores están cayendo, las cotizaciones de distintas empresas están cayendo para que inviertan en esas acciones, porque eventualmente esas acciones volverán a subir de precios y ustedes ganarán miles de millones de dólares si invierten en ella. Y también, naturalmente, la idea de Trump es que las compañías
las cuales tienen actividades afuera de Estados Unidos, pero que importan sus productos y lo venden aquí en Estados Unidos, trasladen sus fábricas a territorio estadounidense para que tengan cero arancel, Néstor. Juan Camilo, reacciones también en la economía colombiana después del terremoto causado por los aranceles de Trump. Víctor. Néstor, la guerra comercial hoy sí está llegando al dólar, no solo en Colombia y en el mundo. Recordemos que ayer, y aquí lo mencionamos en varias intervenciones, era muy extraño que en medio de tantas tensiones el dólar, cuando en momentos así suele dispararse, suele tener presiones alcistas, ayer, eso ocurrió ayer, al contrario, se debilitó en el mundo y como que eso parecía no entenderse por muchos inversionistas a nivel global. Hoy sí está llegando la guerra comercial al movimiento de la divisa y con muchísima fuerza, Néstor, mucha atención. El dólar a esta hora se está disparando, está pegando un brinco de 110 pesos en la apertura. Ayer había tenido una cotización promedio de 4.130 pesos. En este momento, Néstor, está llegando a una cotización promedio de 4.240 pesos, superando con mucha fuerza la barrera de los 4.200 pesos. Inclusive, Néstor, ya ha marcado algunas operaciones de compra y venta en precios cercanos a los 4.260 pesos, debilitándose el peso colombiano, muchísimas monedas de la región también debilitándose muy fuerte, el dólar fortaleciéndose frente al mundo hoy y ya recibiendo los coletazos de esta guerra comercial. Lo que pasa es que en países como Colombia sentimos estos, digamos, un doble coletazo por el lado del canal financiero, pero también hay que ver el impacto sobre la tasa de cambio del derrumbe que está presentando la cotización del petróleo, Néstor, porque generalmente se presenta como una relación inversa entre la cotización del petróleo y la cotización del dólar. Cuando cae el petróleo, se ejercen presiones para el dólar en nuestro país y la referencia Brent está en este momento, Néstor, derrumbándose casi un 7%, llegando a $65 por barril. Así que esa es la noticia del momento, una fuerte trepada en la apertura del dólar. Recordemos, arrancamos el año en 4.400 pesos aproximadamente. A esta hora el dólar se cotiza en 4.261 pesos, con un fuerte movimiento alcista en nuestro país. Para quienes tienen pensado viaje afuera, Víctor, en Semana Santa, en este momento el encarecimiento del dólar les encarece automáticamente las vacaciones afuera, ¿no? Claro, y mire, es que 110 pesos de un día para otro, en pocas jornadas el dólar salta en esta magnitud, Néstor, más de 100 pesos. Si alguien, digamos, no es bueno hacer recomendaciones financieras, pero de un día para otro, esto se va a ver reflejado en la tasa representativa del mercado de mañana. Si alguien puede hacer un pago hoy de la tarjeta de crédito, alguna cosa, le van a cobrar TRM, un poquito por debajo de los 4.200 pesos. Si hace el pago mañana, se le absorberá todo este movimiento que está teniendo hoy el dólar en los mercados de divisas. Se dispara el dólar en Colombia, cae el petróleo internacional, la referencia Brent, que es el colombiano, y esta mañana los líderes mundiales, liderados por el primer ministro Starmer en Inglaterra, anuncian una cumbre internacional para tratar los efectos de esta guerra comercial, en la que ya estamos metidos en Londres. Silvia. Sí, Néstor, porque resulta que todos los mandatarios en este minuto están tratando de encontrar una estrategia común, pero a la vez es una estrategia común entre pares, entre presidentes, pero también en cada uno de sus países. El primer ministro Keir Starmer ha estado reunido junto con la secretaria, con la ministra del Tesoro. Han estado reunidos con los empresarios británicos para saber cuáles son los pasos que piensa el gobierno británico dar. Y lo que están haciendo, lo que ha anunciado Downing Street es que el primer ministro Keir Starmer se va a reunir con líderes mundiales durante el fin de semana para decidir qué pasos dar. Recordemos que la estrategia del Reino Unido es completamente diferente a las decisiones que está tomando China o que quiere tomar la Unión Europea, porque el Reino Unido ha estado en un proceso de cortejamiento del presidente Donald Trump, y como tienen situación distinta, están separados de la Unión Europea, no quieren acelerarse a poner aranceles. Sin embargo, la situación tampoco es fácil para el Reino Unido. Es uno de los países con menores crecimientos de la Unión Europea y si bien quedó con el 10%, como le ocurre a Colombia o como ocurre con otros países que no fueron tan castigados, sí tiene el 25% para el aluminio y el acero, y también tiene los aranceles especiales del 25% para los coches. En tanto, China ya se fue a dormir. O sea, lanzaron ese comunicado diciendo que a partir del 10 de abril van a poner
de manera recíproca 34% de aranceles a los Estados Unidos, y ya ese país está en este momento de noche. Y la verdad es que la respuesta de los mercados ha sido un poco de sorpresa. No esperaban que fuera ni tan grande ni tan pronto porque habían guardado silencio, y en este minuto lo que se está produciendo es una especie de corrección del mercado. La caída fue tan feroz ayer que hoy están algunos aprovechando de comprar a esos precios tan bajos en lo que quedaron. En algún minuto el precio del petróleo cayó hasta un 8%, en este minuto está en 6,5% de caída, pero aún así sigue siendo su precio más bajo de los últimos 3 años, desde diciembre de 2021, o sea, desde plena pandemia. Por último, Néstor, ¿qué están haciendo los inversores? Porque hubo muchos inversores que intentaron salirse de las acciones antes del anuncio de los aranceles, y lo que hicieron fue invertir en efectivo, fundamentalmente en dólar, pero ahora se dieron cuenta que el dólar tampoco era seguro. Ayer cayó muchísimo el precio del dólar, y lo que se está viendo en este minuto es que los inversionistas están moviéndose hacia el franco suizo y el yen japonés. Esas son las monedas en las cuales están entrando ahora. Y hay una cosa muy singular que está pasando en el Reino Unido, Néstor, y es que hay escasez de oro. Londres es el mercado mundial del oro. Y el oro se ha estado sacando desde Londres, se ha estado comprando y se está llevando a Estados Unidos, porque los empresarios allí tenían tanto temor de lo que estaba ocurriendo con el gobierno del presidente Donald Trump, que han sentido que el valor más seguro es el oro. Sin embargo, la onza de oro de Londres y la onza de oro de Estados Unidos es completamente distinta. Entonces todo ese oro tiene que ir a una fundición en Suiza para adaptar los lingotes de oro al oro norteamericano para llevarlo luego allá. Imagínate, todo un tráfico de oro y escasez de oro en Londres por las turbulencias y la volatilidad económica que se vive hoy en los mercados del mundo, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. La maternidad en caso de gestación subrogada tendrá que ser reconocida. Es una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que estudió el caso de una pareja francesa que vino a Colombia y recurrió a una mujer para alquilar su vientre para tener a su hija. La decisión es de la Sala Civil, con ponencia del magistrado Marco Antonio Álvarez, que se encontró con un acuerdo contractual y un registro civil que solo tenía el nombre del papá y que excluía el nombre de la mujer que durante 9 meses gestó en su vientre y que está dentro del rango de pobreza moderada. Para tomar esta decisión tuvo en cuenta pronunciamientos como los que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, en el que dice que la maternidad consiste en el hecho de que una mujer haya tenido un parto y que el hijo que pasa por suyo sea realmente fruto de ese parto. Por eso el tribunal determinó que en Colombia no es posible que se registre a un niño o a una niña sin que se mencione a la mujer que lo gestó aún. 8 de la mañana, 22 minutos. Está trinando esta mañana, Felipe, el presidente Gustavo Petro. Viernes activo, dedito para arriba, el presidente Petro, sobre el acto de ayer frente a la residencia de la senadora Nadia Ablel, que denuncia que un sector del pacto histórico la está hostigando. Y el presidente Petro esta mañana les da la razón y escribe lo siguiente. Camila Carvajal tiene los detalles de la batalla del presidente Petro. Estuvieron, Felipe, el ministro de Trabajo, estuvieron parlamentarios del petrismo, estuvieron movilizándose por calles de Cartagena y terminan llegando a la casa de Nadia Ablel, que es conservadora y que es cartagenera, que no le gustó a ella, y está defendiendo eso el presidente Gustavo Petro. Camila. Es un mensaje en Twitter del presidente Petro. En realidad esto tiene 5 párrafos donde el mandatario habla de lo que es un evento que se citó en Cartagena para apoyar las reformas del gobierno del presidente Petro. Básicamente es de los actos que por ciudades de Colombia está liderando el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, para los famosos comités del sí de cara a la consulta. Sin embargo, en Cartagena esto tenía un ingrediente político
distinto. La movilización terminó en la casa Blel de la senadora Nadia Blel. Y es por eso el mensaje de esta mañana del presidente Gustavo Petro. Los congresistas son representantes del pueblo y no deben temer por dialogar con su pueblo. Debe hacerse de manera tranquila, respetando la intimidad, que es la última trinchera de la libertad. Pero hay que dialogar y no cerrar la puerta. Todo congresista es responsable de su voto ante su pueblo. Los tiempos de comprar votos y entonces tratar al elector como simple objeto o sirviente se acabaron. La familia Blel bien puede hacer reuniones programadas para explicar por qué le hundieron la reforma laboral al pueblo trabajador de Cartagena. El gobierno les garantizará la seguridad. La consulta nacional es para eso, para abrir el camino tranquilo de la decisión popular en las urnas. No nos eche la culpa por lo que usted misma provocó, senadora Blel. Se trataba de que Cartagena y Bolívar dejaran de tener por fin trabajo esclavo. Usted, senadora, impidió. Dialogue tranquilamente con su pueblo sobre por qué decidió eso, dice el mensaje del presidente Gustavo Petro, que es un mensaje que aparece después de la denuncia que hace también a través de redes sociales la senadora Nadia Blel. Ella publica 2 videos de cámaras de seguridad de su casa, acompañados de un mensaje en el que asegura que congresistas de la coalición de gobierno recurrieron a sus seguidores y montaron una manifestación ilegal sin permisos frente a su residencia. Dice ella que allí estaba su hijo menor, que es además menor de edad, junto con varios amigos, y que ese es un acto que no solo viola las leyes del país, sino que pasa los límites del derecho legítimo a la protesta, que la protesta tiene normas y también restricciones claras, que lo que ocurrió, asegura la senadora Blel, es acoso y que se tiene que llamar con nombre propio, que ella jamás promovería un acto de esa naturaleza contra nadie, porque entiende que en la política hay límites y que no todo se vale. Si son padres sabrán lo que esto significa, porque Néstor, al momento de la manifestación en la puerta de la casa Blel, de Nadia Blel, la senadora, pues estaba su hijo adentro. La imagen que estamos viendo a esta hora del canal de YouTube son de las personas que llegaron a la puerta de la casa. Sin embargo, esta manifestación había empezado en la tarde. Esto fue ya en la noche. En la tarde, en las principales calles de Cartagena, había empezado la protesta en la que se vivió lo siguiente. El pueblo cartagenero que está diciendo que demanda, que está diciendo que requiere, que está diciendo que no hay explotación laboral. Este es el ambiente de lo que gritaban en la puerta de la casa de la senadora Blel. Pues Néstor, averiguando en Cartagena, muchos dicen que esa puede ser la voz de doña Dorina Hernández, que es representante del Pacto Histórico por el departamento de Bolívar, y hay fotografías de ella asistiendo a la marcha. Antes, más temprano, cuando empezó la marcha, que le quiero insistir, fue una marcha que iba por las principales calles del centro histórico de Cartagena, estaba también el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que en una declaración a los medios locales de Cartagena la mencionó con nombre propio a ella, a la senadora que el gobierno sigue acusando de haber hundido la reforma laboral. Pues los 8 senadores de la República, encabezados por Nadia Blel, lo que hicieron fue activar las bases populares del Pacto Histórico y de las demás fuerzas políticas, de la Alianza Verde y de las fuerzas y partidos que componen la coalición por el cambio que acompañan al presidente Gustavo Petro. Pero no solo esas fuerzas van a votar en la consulta. Ahora hay comités por el sí en todos los rincones del país se están conformando. Y a propósito de esta movilización en las calles de Cartagena, otro que estaba era David Racero, el representante a la Cámara también del Pacto Histórico por Bogotá. Cartagenera del pueblo bolivarense reclamándole a la senadora Blel sus decisiones, y creo que más necesitamos de este tipo de expresión, que la ciudadanía se movilice, que reclame, que exija
a sus congresistas sobre cuáles son sus decisiones en favor de la mayoría del pueblo colombiano o en favor de sus propios intereses. Néstor, como se ve en las imágenes, la asistencia de los parlamentarios del Pacto Histórico, del ministro de Trabajo, que además está en Cartagena, pues hacen parte de una movilización que empezó en la tarde. Y cuando la movilización llegó a la casa de la senadora Ablel, ya era en la noche. Así lo confirma la imagen de su cámara de seguridad que ella misma ha compartido en las redes sociales. Y entonces queda la pregunta de si hasta la puerta de la casa llegó el propio ministro de Trabajo. Nos dicen que él participó de la protesta y que era por calles de Cartagena, que no siempre se sabe quién vive por las calles por donde vaya la protesta, pero es innegable que esto se paró al frente de la casa de la senadora Nadia Ablel, que es al otro lado del centro histórico, que era originalmente el recorrido de la movilización para apoyar las reformas y la consulta popular del gobierno. Camila, gracias. Son las 8 de la mañana, 28 minutos. Felipe, los congresistas que estuvieron, la verdad es que hablando en términos estrictamente numéricos, fue una marcha pues con muy poquitas personas. Como pueden ver quienes están conectados ahí al canal de YouTube. Entre esas poquitas personas, pues Racero, el ministro de Trabajo, que había estado en el Congreso de los fondos de pensiones, Ricardo, ¿no? Pero mire lo curioso. No le fue bien, ¿no? Se baja de la tarima. Promueven a Asofondos conciliación, un acuerdo nacional sobre la reforma, y luego sale en pie de lucha contra los congresistas que no aprueban los proyectos del gobierno. Lo que quiero decir, Felipe, es que me parece que hay un error conceptual aquí, tanto del presidente Petro como de los congresistas, porque dicen esta es una manifestación del pueblo. No, esta es una manifestación de los amigos de Racero, por supuesto. Del petrismo, del gobierno. Que piensan diferente a Nadia Ablel. ¿No? Como usted o como cualquier parlamentario entonces de ahora en adelante, legitimados por esta actitud, puede ir a hacer protestas en la casa de un parlamentario diferente. Racero más le vale que no se despiste por ahí haciendo manifestaciones, no esa que se le quiebre el fruber, ¿no? Porque la situación, el palo no está para cucharas, ¿no? El punto aquí es el acoso, el asedio a la casa de la senadora Nadia Ablel, el hostigamiento, incluyendo toda la actitud contra su hijo menor que estaba en la casa. Es que esto ya pasa la frontera de la protesta y lo que hay es una persecución contra la senadora Nadia Ablel por haber ejercido un voto. ¿Pero qué le sorprende, María? No, pero es que a mí me parece que esto hay que denunciarlo, porque es que no podemos... ¿Sabe qué es lo que va a pasar, Felipe? Que les van a hacer lo mismo a los de la izquierda, y entonces se le van a ir al fruber del senador Racero a protestarle y le van a organizar. Pero eso es muy grave porque terminamos en un fenómeno de violencia política que puede ser muy grave. Es que el que ataca con violencia recibe violencia. Este es el germen de una cosa de violencia política muy grave. Estoy de acuerdo con usted y me parece que esto no es una protesta que sería legítima. Bueno, esta también me lo parece legítima, la verdad. No me parece que sea ilegal, pero me parece que hay una diferencia cuando protestan los electores. Pero eso no tiene legitimidad alguna. Tenía el propósito de hostigar a la senadora Nadia Ablel. Le termino mi idea. Porque ese era el propósito de la manifestación, Néstor. ¿Qué es el Congreso? El Congreso es un lugar en donde se reúnen representantes populares, unos que representan a un sector político, otros a otro sector político, logran un grado de interlocución alrededor de unos temas o de distancia alrededor de unos temas. Y los parlamentarios votan en su derecho. Pero el presidente Petro, Héctor, dice que los congresistas son representantes del pueblo como si el pueblo fuese uno solo. La senadora Ablel, con quien yo no tengo muchas cosas en común, pues representa a unos electores que votaron por ella, y Racero representa a otros electores que votaron por él, y el ministro de Trabajo en su momento representó a otros electores que votaron por él. Lo que no tiene sentido es llevar a mis electores a que protesten contra el elegido de otro. En la casa de... Pero pasando es que eso unos hace límites. la diferencia entre una propuesta legítima eso es lo que promueven, y lo que estaba... hombre. Eso es lo que promueven desde arriba, Néstor. Es que... No, yo sé, Felipe, que es el presidente promueve Petro. Violencia, pues ahí está. Perdón, porque el presidente... el ministro de Trabajo no está gratis ahí. El ministro de Trabajo está porque, por supuesto, es una instrucción y es una decisión de gobierno. Pero es que eso no es una protesta, insisto. Eso lo que es un acoso, un asedio a una persona, un hostigamiento. A ver, Héctor, discúlpeme que incluye su familia.
No, estoy totalmente de acuerdo con María Consuelo. Eso no es una protesta, eso es un hostigamiento. Y el hostigamiento pues no es legítimo. La protesta sí. Si la senadora Nadia Ablel estuviera en un evento público o incluso si fuera caminando por una calle de Cartagena y unas personas le reclaman por su voto sobre la reforma laboral, sería legítimo. Pero este evento fue programado para que terminara en lo que terminó, por una sola razón, Néstor. Eso sí, cualquiera de las personas que conocen Cartagena llega a esa conclusión muy rápidamente. Yo creo que es la primera manifestación de este carácter que se convoca en Boca Grande. Las manifestaciones de las protestas, manifestaciones que hacen los sindicatos en Cartagena siempre se hacen en el centro histórico, al frente de la Puerta del Reloj, en fin. En este caso se organizó en un parque que se llama Flanagan en Boca Grande, y se iba a caminar por Boca Grande con el único objeto de llegar a la casa de la senadora Nadia Ablel. Entonces, eso es un acto de hostigamiento, claramente fue programado así, y es muy grave que el gobierno lo esté promoviendo, porque eso, claro que termina en violencia, como ustedes lo señalaban. Lo que seguramente empieza a surgir es que sectores políticos contrarios al gobierno, pues identifican dónde queda el negocio del senador o del representante Racero y van a protestarle allá, y eso puede terminar en una cosa violenta. A mí me da pena, pero me parece que el presidente, Héctor, y en particular los ministros, porque del presidente no espero esa sensatez, pero de los ministros, de un ministro que a mí me parece sensato como el ministro Sanguino, me parece que sí, no están calculando los efectos muy graves sobre la democracia sobre este tipo de actos. Parque Flanagan fue el sitio de la convocatoria, porque entonces la lideró Hernando Zamudio, secretario del Pacto Histórico en Bolívar. Ahí está, clarísimamente. Y obviamente le llegan allá porque saben que allá vive Nadia Ablel. Esto se está calentando, Felipe, y pero yo creo que es importante, el abrebocas, el aperitivo. Pero para asustarla, para asustar a su hijo, o sea, esto es un hostigamiento. Pero claramente lo lograron. Enfáticamente sí, la promueve. No, y claramente lo lograron, y en las declaraciones de la senadora se siente la angustia, la preocupación por su hijo. Ella sube videos, habla de que esto es un acto ilegal. Ahí yo creo que se equivoca la senadora Nadia Ablel. No hay ilegalidad ahí en que unos ciudadanos se agrupen enfrente a su casa. El hostigamiento es un delito en Colombia, ¿no? Pero dime cómo se configuró el hostigamiento ahí, por favor, porque aquí han hablado todos de hostigamiento, y dime cómo se configura penalmente el hostigamiento. A ver, Luis Ernesto, si usted es funcionario público y llegan a su casa, esas puertas no se deben abrir. Eso no es, o sea, no se me ocurre. Usted está con sus hijos y su esposa en su casa, o con una visita, y llegan con megáfono a decirle: usted, vendido, que está en contra de los intereses del pueblo. No, yo quiero. ¿Eso es un delito? ¿Para ustedes eso es un delito? O sea, ¿tendría que ir a la cárcel esa gente? Yo les pregunto. Es hostigamiento. Porque aquí me están diciendo... ¿Sabe qué es lo que pasa? No, pero me están diciendo que entonces esa gente debería ir a la cárcel. Yo les pregunto, yo creo que es indelicado, yo creo que... Perdón, permítame. No es todos, Luis Ernesto. Es el que promueva. El Código Penal describe el delito de hostigamiento como el que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos orientados a causarle daño físico o moral a una persona. Esa es la definición del Código Penal. Entonces, bueno, me parece muy útil. Quien promueva un acto de hostigamiento de esta naturaleza comete ese delito. Hemos cogido el concepto de hostigamiento y eso es como un chicle, Felipe, se estira de acuerdo a las conveniencias políticas. Me parece muy útil. Pero Néstor, ¿qué estaría pasando? No es que lo vaya a promover, perdón, Luis Ernesto, ¿qué estaría pasando? Y no lo estoy promoviendo, estoy poniendo un ejemplo. Si hostigaran en Barranquilla al señor Nicolás Petro de esta manera. Ese es un buen ejemplo. Ahí estaría diciendo el presidente, como se le metió a la fiscalía cuando se estaba es que vistiendo. Los nazistas, es que los derechistas, lo hicieron, eso no se debe hacer tampoco. No abramos esa puerta. Luis Ernesto, eso es diferente. Pero para que tengamos... Eso es diferente porque eso fue un procedimiento judicial. Para responderle a Felipe, cuando un procedimiento judicial que ya fue sancionado. Embarazada. Luis Ernesto, piense que eso ya fue sancionado
llamado fue un procedimiento judicial que le costó el puesto al fiscal del caso. Entonces, póngale objetividad un poquito, Ernesto, así le cueste trabajo. Obviamente la comparación con un procedimiento judicial me parece un exabrupto en el cual ni siquiera va a... Pero la comparación la trajo Felipe. No, usted... La comparación la trajo Felipe, pero permítame. Néstor, permítame. No quiero promoverlo, me parece repudiable también. Pero ¿qué estaría diciendo el presidente? Lo que les digo acá fue frente a la casa de Nicolás Petro. Usted fue funcionario público. ¿Le gustaría que le llegaran a su casa? Por supuesto que no, y por eso, esto? Como quería desarrollar la idea, y es, por supuesto que tengo absoluta empatía por lo que siente la senadora Nadia Ablel. Yo tampoco quisiera eso enfrente a mi casa. Me preocupa que claramente ella en sus declaraciones muestra que como madre está angustiada por su hijo, que jamás había vivido algo así, y que claramente esto está escalando políticamente como no había pasado. Pero es que ustedes están hablando de que ahí se está cometiendo un delito, y ahí es donde yo creo que tenemos que poner las cosas en sus justas proporciones. Absolutamente indelicado, sí. Inaceptable con un menor, sí. Pero hay que llevar a esta gente a la cárcel porque está promoviendo el artículo 134B del Código Penal. Claro, bueno, pero discutamos si ustedes creen que deben ir a la cárcel estas personas. Instigue actos, conductas o comportamientos. Escúchelo, el que promueva o instigue actos, conductas o comportamientos orientados a causarle daño físico o moral a una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo, por razón de su raza, etnia, religión, nacionalidad, ideología política o filosófica, sexo, orientación sexual o demás, tendrá una prisión de 12 a 36 meses de prisión, multa de 10 a 15 salarios mínimos legales. Perfecto. Yo puedo coincidir me parece muy interesante. El debate es político, porque lo que están haciendo Racero y Sanguino y compañía, se lo van a hacer a Racero, a Sanguino y compañía. No tengan. Y estará mal también. Y estará mal también. Yo pregunto, no se abre para nadie. Pero yo le pregunto, entonces me parece que la descripción que acaba de leer Ricardo tiene dos elementos que están asociados a esto, y es, primero, aquí no hay un daño físico, aquí hay un daño moral. Sí, ¿y cuál es la causa? La ideología. Sí. De acuerdo, entonces, podría uno decir, listo, está tipificado, la persona que hizo eso tipificó. Y yo les pregunto, porque es que sí es un debate moral, claro, aquí podemos traer al abogado penalista a que nos diga si se aplicó o no, y es un caso de delito. Pero yo les pregunto, ¿a ustedes les parece que está bien que estas personas vayan a la cárcel por lo que hicieron? ¿Que paguen 76 meses de cárcel? Pero esas... estas personas, Alberto. Pero esa es otra... Eso lo soluciona. Pero esa es otra discusión. No, es la discusión, Héctor. No, tú crees, Héctor, no, esa no es la discusión. Esa es la discusión. No, esa no es la discusión. Sí, porque estamos hablando que están hostigando y entonces es un delito y entonces que tienen que ir presos. Aquí de lo que estamos hablando. No, sí, eso es lo que estamos diciendo aquí. Asumámoslo. Aquí lo que estamos diciendo es si lo que ocurrió ayer es un acto, usamos la expresión legítimo, pero usemos la expresión legal, si usted quiere. Y yo creo que fue un acto ilegal, porque es un acto que configura el hostigamiento. Ahora, estoy de acuerdo con usted que seguramente el remedio para eso no es meter a la cárcel a los 50 que estaban ahí. Pero quizá el promotor sí, ¿no? Porque, entre otras cosas, el tipo penal que leyó Ricardo y que yo había leído antes, comienza diciendo el que promueva, no los que participen, sino el que promueva, y ese sí es más fácilmente identificable, y ahí sí podemos entrar a la discusión de si sería útil que estuviera en la cárcel. No va a estar en la cárcel porque la pena privativa de la libertad que está prevista como sanción en ese delito es de 12 meses, en fin, es de menos de 4 años, entonces es excarcelable, pero dejar claro que un acto de hostigamiento es un delito, a mí sí me parecería útil. Lo que pasa es que me parece muy interesante la discusión porque está promoviendo esta mañana el propio presidente de la República. Néstor, ¿me deja leerle un trino de hace 2 días del señor Racero, por favor? A ver, señor, ¿qué dijo Racero? Defendiendo a María José Pizarro. A ver, ¿qué dijo? No puede seguir cabalgando en falsa popularidad sobre el irrespeto, la injuria, la difamación, el acoso, la calumnia, el hostigamiento, el señalamiento y en general la mentira. ¿Les molesta el acoso y el hostigamiento? Pero además no pasan 2 días para que se contradigan. No caigamos en lo mismo que ellos. Diciendo que no podían hostigar a María José Pizarro. Pero no caigamos en lo mismo que ellos. Pero en general. Justamente por eso no caigamos en lo mismo que ellos. Yo no estoy cayendo en lo mismo de ellos, estoy poniendo. Sí, Felipe, mira, rechacemos
No, rechácelo. Rechacemos unánimemente que hagan eso con... Nosotros ya lo hicimos. No, rechacemos unánimemente que el hostigamiento, involucren a niños. Rechacemos unánimemente que involucren a niños a la vida privada de los políticos, a la cual tienen derecho no solo los políticos, también, sino todos. El hostigamiento no dice que es hostigamiento contra niños. Pero no llevemos esto al extremo de considerar que entonces hay que meter presas a las personas que están haciendo esa protesta, que es indelicada sí, pero sí hay que es inapropiada porque hay un menor sí, que no respeta la intimidad, eso está cometiendo un delito. Y que es un delito. Es un delito el que lo promueve. Es un delito. Claro, pero va a solucionar, pero meter los presos, meter los presos va a solucionar eso. ¿Por qué nos da miedo aplicar la ley? ¿Por qué nos da miedo que la ley se aplique? Padre, le sugiero que se calmen, Felipe, porque digo, estas cosas suelen ser un arma de doble. Por eso le digo, mañana cuando vayan al Fruber de rasero, claro, entonces ¿cómo va a ser la vaina? ¿Okay? Sí, estará todos, mal y no estaremos de acuerdo. Diremos Felipe, lo mismo. Para todos es lo del doble filo, porque no puede ser que les gusta el hostigamiento cuando lo hacen ellos y no les gusta cuando ellos son las víctimas. Y así como se rechazó en su momento, y lo rechacé personalmente, que hostigaran a la hija del presidente en un parque en Disney o en un estadio, porque me parecía que además la niña no tenía nada que ver con lo que... esa es una buena referencia. Claro, eso es el mismo caso de hostigamiento, de persecución, de matoneo con una persona, entre otras cosas, el ejercicio de la senadora Ablel en el Congreso y ejerciendo sus derechos y deberes como parlamentaria, no tiene por qué afectar a su hijo. O sea, es que aquí hay más de una derivación de este acto de ayer. Para quienes quieran opinar sobre el show que le montaron frente a la casa de Nadia Ablel, la senadora conservadora en Cartagena, no se lo montó, entre otras cosas, Aurelio, el pueblo, lo que se llama ahora... con todas las ambigüedades, lo que llaman pueblo. No, esto fue una organización dirigida, pacto histórico, dirigida por unos políticos que llevaron a unos poquitos personas que encontraron en el camino. 0 y van 2, acuérdese, hace un mes, Néstor, este mismo operativo, con una diferencia, y es que no llegaron a la casa del senador Efraín Cepeda, pero esta dosis se la aplicaron a él en Barranquilla para pelear o para endilgarle a él el alza en las tarifas de energía. 8:44 minutos, la cuenta Blue Radio. Hacer una corrección. Mi cuenta Néstor Morales, corrección. Permítame hacerle una corrección. ¿Cuál? No fue ningún show, fue un matoneo. Lo que hubo ahí fue un matoneo. Y para mí, después de haber escuchado a Héctor Riveros el artículo del Código Penal que leyó, para mí está suficientemente claro que hay, por lo menos en el caso del promotor, una violación de la ley. O sea, transgredió el Código Penal. Pero a mí no me interesa tanto el debate jurídico. Los jueces procederán, las autoridades correspondientes procederán. Aquí lo peor es el respaldo político que el presidente le da a eso. Aquí el problema va más allá de lo jurídico, de si el delito o no delito. Aquí es que Petro está promoviendo esto. El presidente, que tiene que encargarse de la unidad de los colombianos, está promoviendo matoneo contra congresistas que votan según su leal saber y entender en el Congreso de la República. Es que acuérdense que aquí hay una inviolabilidad del voto. Aquí el presidente no puede azarar a los congresistas y amenazarlos con matoneos de este tipo para que voten a su favor. Lo que Petro está haciendo es más grave que cualquier cosa de la que aquí se haya dicho en materia penal o en materia jurídica. Petro está transgrediendo principios mínimos de la convivencia democrática que tiene el país. Y es que los congresistas hoy, sabiendo que el presidente los va a respaldar, tienen que privarse de votar en contra del gobierno, porque si no el presidente apoya los matoneos personales o familiares o a sus domicilios que les quieran hacer sus barras bravas. Sí. Esto que está haciendo Petro hoy, póngame en los anales de la historia. Pero tampoco es gravísimo lo que Petro está apoyando. Tampoco es que se sorprenda mucho, porque hace un poquito más de un año estábamos en lo mismo frente a la Corte Suprema de Justicia. Así que me parece que esto era casi... ¿Qué es lo que le sorprende, Aurelio? No, por eso digo, Felipe... Pero no necesariamente es lo mismo. Es que esto es muy grave. Espacio que es privado. Esto tiene diferencias. Esto es un espacio que es privado. Es la vivienda de la senadora Nadia Ablel, y a mí sí me parece, estoy totalmente de acuerdo con Aurelio, que es un caso realmente grave, porque pero si Héctor, un congresista no puede ejercer... Porque le explico lo que quiero decir con la referencia a la Corte Suprema. Cuando la época del estallido social, ¿cuál fue el primer lugar, Felipe, al que fueron los señores del estallido social?
Si alguien se acuerda. A la casa de Iván Duque. La casa de Iván Duque, que no vivía en la casa. Al apartamento del presidente Duque en el norte de Bogotá. Entonces lo que quiero decir es, aquí hay un modus operandi. Y era completamente reprochable. Que a mí no me sorprende, porque lo hicieron hace 4 años, lo hicieron hace 1 año. Sí, pero no se trata si de sorprende o no. Lo que hay es que rechazarlo vehementemente, Néstor, porque es que yo sí creo que esto es el inicio de una situación de violencia que puede ser muy grave. Es que la violencia no tenemos que rechazarla en los escenarios políticos, y si un congresista no puede libremente ejercer su actividad, y libremente es que puede estar o no de acuerdo con la reforma laboral. Yo particularmente quería que aprobaran esa reforma, me parece que producía unos efectos positivos para unas personas y no eran tan dañinos como decían otras. Yo hubiera celebrado que hubieran aprobado la reforma, pero tengo que hacer valer mucho el derecho de quienes creen que no, y los congresistas, estos congresistas que tomaron la decisión de archivar la reforma, tenían todo el derecho de saberlo, también de hacerlo, tenían unos argumentos, incluso si uno dice que el argumento no era técnico y no sé qué, sino que era político, claro, también tiene el derecho a hundir el proyecto solo porque lo presentó el gobierno, porque en eso consiste la oposición, en eso consiste la oposición. Claro, yo no le pido a la senadora Nadia Ablel unos argumentos inteligentísimos y que me convenza de que es que así se genera empleo o que no, solo con que ella diga yo me opongo a lo que proponga el gobierno, me parece que tiene derecho a hacerlo, y yo tengo el deber, como todos los demás ciudadanos, de exigir que a ella se le garantice ese derecho. A mí sí me parece muy grave, porque es que la posibilidad de que eso termine, por ejemplo, como terminaba en la época de la violencia de medio siglo en el siglo XX en Colombia, incendiando la casa de la senadora, pues de ahí es, como dicen ahora, a 3 doritos de eso, ¿no? Sí, estamos a 3 doritos de que vuelva a pasar lo mismo, pero se lo van a hacer a ellos. O un hostigamiento similar al de María Corina Machado en Venezuela. Es que a mí sí me parece muy, muy María grave. Consuelo, en Twitter, en donde escribió esta mañana el presidente Petro, también le está respondiendo en este momento la senadora Nadia Ablel en Cartagena, haciendo referencias a temas personales del señor presidente. Camila. Y comparando a los hijos de ella con los hijos del presidente Petro. El nuevo mensaje, que es una respuesta directa al presidente Petro de la senadora Nadia Ablel, lo voy a leer completo, Néstor, dice esta mañana: creo en el diálogo y la concertación, por eso mis decisiones en el Congreso son fruto del espíritu de oír, ajustar y proponer. Eso no está en discusión. Lo que reclamo, presidente Petro, es que así como sus hijos menores de edad tienen derecho a no ser acosados en estadios, parques temáticos, el colegio o las redes sociales, como lo ha denunciado usted, sin importar qué decisiones políticas haya tomado usted, mi hijo de 3 años tiene el mismo derecho y no es justificable la agresión organizada y planificada por ninguna razón. Que usted no comparta mis decisiones políticas no es argumento para justificar lo que hicieron congresistas y funcionarios de su gobierno acosando a una familia. Intentar justificarlo entre líneas es incentivar nuevos acosos por sus seguidores. No todo vale, y este mensaje termina diciendo: en una Colombia polarizada, con odio y sin respeto, no es lo que quiero para mi hijo y ningún otro niño. Así le responde la senadora Nadia Ablel a ese mensaje de más temprano del presidente Petro, que insistía en que lo organizado en Cartagena era una manifestación en la que además la familia Ablel, que fue lo que escribió el presidente, debía dar explicaciones de por qué se hundió la reforma laboral. Dice el presidente que una reforma que se hundió para no permitir que el pueblo trabajador de Cartagena saliera de la esclavitud. A ese mensaje del presidente es al que responde la senadora Nadia Ablel, que finalmente le puedo confirmar que no solo en la casa estaba el niño de 3 años, la propia senadora estaba en su casa mientras afuera protestaban en medio de esa movilización que empezó en las calles de Cartagena. Muy bien, Camila, gracias, Felipe. Pero aquí lo que tenemos que hacer, Néstor, histórico es que un ministro de Trabajo, el ministro Sanguino, que yo pensé, Felipe, que era pues un hombre mesurado, encabezando la manifestación contra una senadora. Se equivocó, porque les votó no es mesurado. Pero usted ha visto además lo que dice el ministro sobre ¿quién es el mesurado de este gobierno? ¿Me puede decir una persona mesurada pero además, en este Felipe, gobierno? Pareciera que hacen competencia para ver quién es más radical para agradarle al presidente.
¿Usted no ha visto eso? Pareciera que se esfuerzan en ser radicales, confrontacionales y ofensivos para ver si ganan los favores del presidente de la República. Además se les olvida la dignidad del cargo, o sea, es un ministro de Estado, por Dios. 8 de la mañana. Hostigar a un niño no estamos acá. Pero eso en este gobierno hemos visto poco, María Consuelo. La dignidad del cargo empieza por el presidente. Claro, pero hay que extrañarlo, Felipe, hay que extrañarlo y notar su ausencia. ¿Sí? Y hay que notar su ausencia. El mismo presidente, y como lo recordaba María Consuelo, ha sido víctima, y su familia, especialmente su hija, de momentos de acoso, de hostigamiento. ¿Y cómo los llamó? En un viaje, creo que a la Florida y demás. Que son y por eso es lamentable que se repliquen este tipo de fenómenos. De hecho, claro, y es inaceptable que se repliquen este mismo de fenómenos y que se justifiquen. Yo en lo que les insisto es que llevemos todo a su justa proporción. Ayer eran 3 gatos, por supuesto que generaron una enorme incomodidad y frustración a la senadora, a la cual tiene derecho, fue inaceptable para su hijo, pero eran 3 gatos gritando arengas. Que la solución sea entonces clavarles un delito de hostigamiento y entonces judicializarlas. Pero Petro dice que es el pueblo. Es excarcelable. No por eso, pero no es el pueblo. Que es el pueblo, eran unos políticos, gatos, eran los políticos haciendo, no 3 gatos, pero es que ustedes vieron los videos, pero es que es mi opinión, es que basta con ver los videos, son 3 gatos gritando arengas, eso no es, y hay que rechazarlo y decirlo. Hay que rechazarlo, pero no hay que ir al extremo la ley. Si la ley dice que van a quemar la casa es un delito, pues hay que tratarlo como un delito. Pongámosle no hay que tenerle miedo a aplicar la ley. La ley es buena, la ley da orden. Se lo voy a confesar, Felipe. He hecho alusiones desde el comienzo de este tema a que el que da recibe, ¿cierto? Sí. Todo el mundo sabe dónde vive el presidente Petro. ¿Usted cree que sería aceptable que hoy se le parquearan en la puerta de la casa? Pues claro que no puede ser, Felipe, y el presidente Petro lo que está abriendo es esa puerta a que hoy se le organice una manifestación frente a su casa particular, de residencia particular, en donde pueden estar las hijas del señor presidente. Mal hecho. Y no estaría bien, por supuesto que no estaría bien, pero cuando usted encuentra que es el presidente de la República el que está promoviendo manifestaciones de estas... Pues pero usted recoge lo que cosechan, mano. Sí, por eso le digo, Felipe, y todo el mundo... Y en todos los casos está mal hecho. Ya quisiera yo ver el tren del presidente Petro, si eso le pasara a Nicolás Petro en Barranquilla. Ya quisiera yo ver el trino. Lo que pasa es que sabe que... Así que lo estoy promoviendo, me parecería censurable. Bueno. Sí, pero le pasó a Antonella Petro, no solamente en Miami, vaya y venga en un parque de la Florida, sino en el Metropolitano en Barranquilla, ¿no? Recuerdo 30.000, 40.000 personas cantando y gritando. Lo rechazamos. ¿Qué funcionario le pasó a las hijas de Daniel Quintero, acuérdese usted, en el colegio de Medellín también. Como usted está haciendo la comparación, y lo rechazamos. Paola, le pregunto, ¿qué funcionario público estuvo detrás de lo de Antonella Petro? ¿Quién promovió eso? No, eso fue espontáneo bueno, por eso. Porque una cosa fue espontáneo, pero fue hostigamiento. También está mal, igual lo rechazamos aquí. Está mal. Todo está mal, y sobre todo que se use padre a los niños como carne de cañón, pues es lo que es totalmente incorrecto, indebido, se pasan pero totalmente. No nos equivoquemos, este no es un tema de si hay menores o no, eso es una forma de distraer lo que verdaderamente pasa, y como en este país decidimos manipular todo con lo que los niños, aquí no, el problema no son los niños, el problema es que no le están respetando el derecho a una senadora a ejercer su actividad, y lo está haciendo pues el gobierno, y lo están promoviendo personas a las cuales el gobierno ampara o legitima, haya niños o no. En esa casa podía haber estado desocupada, la senadora Nadia Ablel podría no ser madre, y el hostigamiento sería igual de grave. Es que a mí sí me parece que así hayan sido poquitos gatos, como dice Luis Ernesto, no podemos esperar a que sean un poquito más de gatos y lleven una botella de gasolina, porque el día que incendien la casa de un senador por cuenta de que votó en contra de un proyecto de ley, ese día apague y vamos. Pero ¿cómo es posible que el Ejecutivo promueva marchas contra el Legislativo? Eso es lo que me parece. Pero ¿qué es lo que le sorprende? Muy bien, Felipe, son las 8 de la mañana. Que no nos sorprenda, no quiere decir que hay que contarlo y decirlo y denunciarlo. Felipe, claro, pero ¿qué es lo que le sorprende de esa agresividad del presidente de la República con los opositores? A estas alturas nada. Para quien quiera opinar, queda la protesta de la senadora Ablel, queda la defensa del acto de acoso, de hostigamiento del señor presidente Gustavo Petro. 8:57.
crecen los temores de una recesión mundial por la guerra comercial desatada por Donald Trump, con el Fondo Monetario Internacional advirtiendo de un riesgo significativo de recesión global y con premios Nobel de Economía como Paul Krugman o exsecretarios del Tesoro de los Estados Unidos como Larry Summers, anticipando un colapso de la economía de los Estados Unidos. Principal temor hoy por hoy en Colombia, por encima de cualquier otra cosa, con una pérdida estimada en capacidad de compra de $4.500 menos de cada hogar en los Estados Unidos. Principales consumidores y compradores a nivel global de los productos colombianos, en este caso muy puntual, de café, flores, confecciones, textiles, bananos, limones, aguacates, todos dentro de la canasta familiar de los hogares norteamericanos, compradores directos de la inmensa mayoría de las 3.200 partidas que les exportamos, producidas por 59.000 empresas en el país, 54% de ellas micro, pequeñas y medianas empresas, con ventas y exportaciones totales por $14.336 millones, que representan el 30% de las ventas externas del país y que a partir de mañana sábado van a tener una arancel adicional del 10% para entrar a suelo norteamericano. Después de años de discusiones y de una solicitud de la Asociación de Profesores Universitarios, el presidente Petro, con apoyos del Ministerio de Educación y el aval del Ministerio del Trabajo, firmó el decreto 0391 para que en todas las instituciones de educación superior, universidades, instituciones técnicas e instituciones tecnológicas públicas estén obligados a implementar en 2 años un plan de formalización laboral para los docentes. Dicho de otra manera, este es un decreto que busca que en 2 años las instituciones, las universidades públicas dejen de tener contratos temporales o a término fijo y que los profesores y en general los trabajadores tengan contrato de planta con todos los beneficios que eso implica. En las universidades hay profesores de planta, hay también profesores de hora cátedra y hay profesores bajo una figura que es la razón de este decreto, profesores ocasionales, una figura de contratación que se inventaron hace mucho tiempo para unos profesores suplentes, que nació como una figura para esos profesores que cubrían al titular y aunque están vinculados por la universidad, tienen un contrato que no es por todo el año, es por el semestre, por 4 o 5 meses, no se les pagan los 12 meses, es lo más parecido a un contrato de prestación de servicios. Responde el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, al presidente Gustavo Petro, que ha atacado, ha agredido y que ahora se refiere a la Junta del Banco de la República como la secta. Le responde decentemente el gerente del Banco de la República, diciendo que allí no hay uribistas, que ninguno de los miembros responde a intereses del gobierno. El doctor Villar le recuerda al presidente que han sido 16 años tomando decisiones para la economía y que nunca ha conocido, dice él, un codirector que lo haga por razones políticas, también enviando un mensaje a quienes fueron puestos allí por el presidente Gustavo Petro. Esta respuesta moderada ante los ataques que sigue el presidente Petro en momentos de turbulencia y de crisis económica. Esta decisión que tomó el gobierno nacional era... Ya son las 9 de la mañana, en Nueva York son las 10 de la mañana, abrió Wall Street y está cayendo en este momento estrepitosamente, una caída de un día de más de 3%, sumado a lo de ayer, sumado a lo que viene desde los Estados Unidos. Juan Camilo. Se extiende, Néstor, esa caída estruendosa de Wall Street, sus principales indicadores. El Dow Jones está cayendo a esta hora en un 2.59%, Standard & Poor's 2.8%, Nasdaq 2.95%. Está bastante volátil porque ahora el Nasdaq acaba de subir a 3%, está gravitando entre el 3% y el 2.9%. Se extiende luego de lo que fue esa jornada de ayer de pérdidas que ha sido la peor en un día desde marzo del 2022. Esto ocurrió a las 9:30 de la mañana, que fue la apertura de los mercados, y a esa misma hora estaban ocurriendo 2 cosas. La primera es que el presidente Trump estaba saliendo su caravana desde Mar-a-Lago. Él salió a Florida en la noche de ayer y a las 9:46 de la mañana llegó a su campo de golf en West Palm Beach, donde se encuentra a esta hora
va a jugar un poco de golf. Normalmente él se demora como unas 5 horas, 6 horas en esas partidas de golf. Pero antes de iniciar esta partida, escribió un mensaje a través de su red social Truth, enviándole un mensaje a China, diciendo, China, utilizando nuevamente esa metáfora que él usa como si se tratara de un juego de cartas, China hizo una mala jugada o la jugó mal, cayeron en pánico, la única cosa que no se podían permitir hacer, refiriéndose a esos aranceles, a esa retaliación del 34% que impuso China en las últimas horas, respondiendo a los aranceles que Estados Unidos había impuesto anteriormente. Entonces este mensaje del presidente Trump lo que anticipa es que va a seguir escalando las tensiones y la guerra comercial, particularmente con China, Néstor. Como todos los matoncitos, ¿no? Trump, Juan Camilo, da el golpe